Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio. Muchísimas gracias por estarnos, por acompañarnos en un episodio más. Muchísimas gracias porque ya nos estamos dando cuenta, ya hemos visto que hemos crecido y eso nos emociona mucho, nos llena de mucha alegría porque el objetivo que nosotros tuvimos desde un principio es siempre aportar nuestro granito de arena y que conocieran más personas lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, pero sobre todo lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Ese es el principal objetivo. Y bueno, amigo, yo quiero compartir esta alegría con mi amigo que siempre está conmigo, Sergei Santamaría. Amigo, ¿cómo estás hoy? Pues me encuentro muy bien, igual que tú, contento de todo pues los mensajes, el apoyo que nos han estado dando nuestros compañeros, Así nuestros es, amigos, nuestros familiares, así es. y nos han hecho notar que pues les gustan los temas, o nos proponen algunos otros temas, que quieren salir, y eso está muy padre porque se suma mucha más gente a este proyectito y pues es un punto muy importante saber muchas cosas más que nosotros, por ejemplo, si llegáramos a desconocer de algún tema al 100% y que venga un experto y nos explique, nosotros aprendemos muchísimo, se hace más sano y ustedes también aprenden muchísimo. Entonces, pues estamos muy contentos y un gusto estar aquí de nuevo. Así es, amigo, la verdad estamos muy contentos. Muchísimas gracias y espero y les siga gustando, sigamos aportando entre todos, sus opiniones son muy valiosas y pues bueno, más que nada que la biología, que se empapen de la biología que es tan bonita y tan necesaria para todos. Eso es lo que tratamos de transmitir. Y bueno, amigos, eh, pasando al tema. Ustedes ya lo pudieron ver. Bueno, no, amigo, perdóname. Hay que seguirlos invitando porque siempre lo decimos hasta el final y muchas veces se nos olvida. Espero y nos puedan seguir en nuestras redes sociales para los nuevos y para los que ya nos escuchan, que nos puedan ayudar a compartir, que nos puedan ayudar a compartir nuestras redes sociales, que son Facebook, Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental, al igual en YouTube. En Instagram estamos como papilio.consultoría y nuestro En correo Spotify. en Spotify estamos como Papilio y también nuestro correo que nos pueden también mandar sus sugerencias y lo que ustedes gusten a papilio.consultoría@gmail.com. @gmail.com. Así Así es. es, amigo. Ahora sí, amigo, Ujú. vamos a abrir el tema que es muy importante, muy bonito, porque vamos a tocar desde cosas tan Ajá. pequeñas, bueno, especies tan pequeñitas, amigos, como lo son los invertebrados, que podrían ser los colémbolos, para los que no los conocen, son pequeños animalitos que dentro de la tierra están. Vamos a pasar hasta las hermosas mariposas, vamos a pasar hasta las terribles para muchos arañas, tarántulas, como indicadores, hasta, hasta pasando, bueno, pasando y llegando hasta las ballenas y pasamos por plantas, hongos, Tortugas, murciélagos, tortugas, jaguares. murciélagos, Hoy hongos, estamos muy, algas. Hoy muy estamos, biodiversos. sí, hoy muy, que a manera de chiste, amigos, México es un país mega diverso. Pero bueno, amigo, eh, ¿qué te parece el tema? ¿Qué crees que vamos a ver? ¿Qué crees o qué es lo que tratamos de transmitirle a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo? Una pequeña introducción, amigo. Ujú. Pues es un tema importante, como todos los que tratamos Como de todos. llevarles a ustedes. Y siempre los elegimos en vísperas de que sean interesantes y que puedan ser aplicables a la vida diaria o que pudieran dar, o sea, que pudieran verlos en algún momento así en vivo, ¿no? Y este es el tema de los bioindicadores. Los bioindicadores son así a grandes rasgos, porque ahorita lo vamos a ver más detallado. Es un organismo que te va a decir si un lugar está perturbado o está sano, así a grandes rasgos. Y pues eso, o sea, es un indicador, pero pues le agregas el bio y es ya vida, ¿no? Entonces, pues estoy pues muy emocionado de comenzar con este tema y pues yo creo que sería la introducción, amigo. Ay, perdón, me muteé. Con- Pero así es, amigo, así es. Es una manera sencilla al verlo, pero trae un estudio muy grande atrás
en el cual, Ujú, pues, para que podamos decir que una especie es indicadora. Y a mí me gustaría comenzar diciendo que todas las especies son importantes porque juegan un papel importante dentro de un ecosistema, llámese terrestre como desiertos, selvas, bosques, etcétera, hasta acuáticos, como son ujú, nuestros ríos, lagos, mares, ¿no? Y ujú. ellos juegan un papel muy importante y tienen un papel fundamental dentro de un ecosistema, como polinizadores, como dispersores, como controladores de plagas, etcétera. Pero hay algunos que en especial se han estudiado y a través de los años se ha visto que nos pueden indicar cierta perturbación o cierta conservación de un lugar en específico. Y eso es lo que vamos a Así es. tratar de platicar. Pero de Ujú, verdad es muy importante, como todos los temas, pero es fundamental este tema porque ustedes se podrán dar cuenta que con cosas tan sencillas pueden ver más o menos, aparte bueno, de no solo observar el entorno, sino con ciertos puntos clave o especies clave pueden determinar si un lugar, bueno, hay una serie de estudios, ¿no? Que no solo es decir, está perturbado porque esta especie, no, pero, o sea, va más allá, pero te pueden dar ciertos tips y al ver ciertas especies puedes ver si un lugar está conservado o perturbado. Que eso es lo que tratamos de hacer cuando llegamos a un lugar. Ahí les platicaremos de manera rápida en este último trabajo que pudimos hacer, amigo, de la manifestación de la casa, que pudimos ujú. ver eh, que el lugar pues ya estaba perturbado, sí, porque era una zona habitacional, pero que con ciertos puntos que ahorita les vamos a platicar, nos dimos cuenta y confirmamos pues, que era un lugar ya perturbado, ¿no, amigo? Así es. Sí, solo viendo algunas especies que son muy difíciles que las veas en un entorno conservado, pues ya con eso, y bueno, eso sería como una idea muy, muy por encima, ¿no? Pero es un buen parámetro para decir si está perturbado o no. Así es, amigo. Pues bueno, vamos con nuestra presentación y ahorita continuamos. Y listo, amigos, ya estamos de regreso después de unas fallas técnicas por ahí que tuvimos que no se dejaba la presentación, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y como ya lo habíamos, como ya ustedes lo escucharon, vamos a hablar de los bioindicadores. Que también haciendo el ejercicio, amigos, ¿qué es para ustedes qué les suena la palabra bioindicador? Si ya lo conocen, que nos expliquen un poquito para los que no conocemos, para los demás que no conocemos este tema, que apenas nos estamos metiendo, y los que no saben realmente el tema, que nos pongan ahí un comentario de, pues a mí me suena bio, esto, indicadores, esto, etcétera, lo que ustedes quieran, pero su participación es muy importante porque nos retroalimentamos entre todos y ese es el chiste también de este programa. Amigo, Así es, amiguito. Sí. amiguito, qué son los bioindicadores? Pues bueno, primero te vamos a dar un contexto diciendo aquí, en resumen, pues, bueno, a lo largo del tiempo los ecosistemas sufren constantes modificaciones. Siempre se están modificando porque, bueno, por distintas cuestiones. Así Eh, es. Se están Ujú. modificando gradualmente en sus características físicas y biológicas. Sin embargo, el impacto de las actividades humanas, tales como la fragmentación de los hábitats, que ya lo hemos hablado, la contaminación ambiental, que nos faltaría hablar un poquito más, pero también está inmiscuida, y la sobreexplotación de recursos, que en conjunto con el efecto de cambio climático están haciendo un cambio desastroso, amigo. ¿O tú qué opinas al respecto de esto? Sí, pues ya lo hemos estado platicando en varios de nuestros episodios y realmente lo que está pasando está difícil, ¿no? En cuanto a la biodiversidad. Y pues es ocasionado por todas las actividades pues, que nosotros realizamos día a día, ¿no? O sea, Así es. ninguno está exento del impacto que generamos al medio ambiente, de nuestra huella ecológica, de todo lo que todos los recursos que se utilizan para que nosotros podamos estar en este momento platicando con ustedes y que ustedes puedan vernos, Así es. y se generan muchos impactos. Así es. Y todo, o sea, intenta pensar en algún objeto, comida, lo que sea, todo proviene de la naturaleza. O sea, si piensas en todo lo que comes, pues todo es orgánico. En lo que vistes, del algodón. En tu computadora viene de alguna mina su batería, todo el aluminio. Entonces, todo lo que utilizamos genera un impacto.
Y pues esto a su vez se va viendo reflejado en la pérdida de las especies, tanto vegetales, animales, hongos, todos se ven afectados por esta pérdida de su hábitat y se va reduciendo y se va reduciendo y se va reduciendo hasta que pues, llega un punto en que ya no son sostenibles sus poblaciones, ¿no? Así es, amigo. Así es como tú ya bien lo dijiste. Y bueno, para las personas que nos están haciendo el favor de vernos y para los que nos están escuchando, pues bueno, les estaremos describiendo también lo que viene en la presentación. Y dentro de esta primera diapositiva encontramos un bosque que realmente ilustra cómo es la pérdida del hábitat, la fragmentación del hábitat y pues bueno, por la necesidad de que tenemos de generar recursos para nosotros. La parte de la segunda imagen consta de un río que realmente está contaminado. No sé, son muchas bolsas que están dentro del río. Hasta de hecho se ve ahí un carro. Eh, Sí, y bueno, esto es parte de lo que les contábamos, ¿no? De la contaminación ambiental. Que bueno, estas problemáticas, amigos, han generado una búsqueda intensa de métodos precisos, económicos. Aquí entra muy bien la parte económica, fáciles de implementar y que permiten la detección temprana de disturbios ambientales que pongan en peligro a la biodiversidad. No solo eso, sí es importante saber cuando un ecosistema está siendo perturbado a gran escala, pero también es importante ver, en este caso, los vindicadores que también los hay de lugares que están bien conservados. ¿Para qué? Pues para seguir conservando esos lugares que son importantes para la flora y la fauna. Eh, y bueno, amigo, no sé si quieres comentar algo más. sí, dos cositas. Sí. Durante mi estancia pues en la carrera, acudí a distintos lugares, es como una anécdota, acudí a distintos lugares, a varias prácticas, a lugares donde tuvimos que caminar muchísimo tiempo Ah, sí. y créanme que en ninguno de los lugares, es triste, pero en ninguno de los lugares a los que acudí, no hubo uno solo que no encontrara basura. O sea, yo caminé 6 horas en la sierra en Veracruz y donde llegué había basura tirada. Entonces, esto es bien triste, ¿no? Porque te hace pensar que prácticamente no hay ningún lugar que esté libre de nuestros desechos, de nuestro afán pues, por querer explotar todo. Entonces, sí, o sea, cada vez que iba y encontraba alguna basura, siempre pensaba, no voy a encontrar algún lugar en donde no haya registros de las personas que han estado aquí o qué onda. Y la otra es que esta parte de la reducción de los hábitats, o sea, podemos tener un bosque bien conservado y ya lo expliqué un poquito en lo de las carreteras, pero por si no lo habían, bueno, no lo han escuchado, pueden ir a verlo o también se los comento aquí, que es una forma de que cada vez tenemos un bosque y tenemos toda la especie aquí distribuida y le vamos a ir quitando y le vamos a ir quitando y le vamos a ir quitando, pues esto va a ir acorralando a esta especie. Entonces ya no va a tener la misma capacidad de dispersarse y todo se va a ir juntando, se va a ir juntando hasta que se van a ir haciendo poquitos ejemplares. Y esto a su vez, una de las principales causas de extinción es la reducción de sus hábitats, que se ve reflejado en que las poblaciones se hacen más pequeñas y en caso de que llegara a haber alguna mutación que pues no favoreciera a las especies, pues como no hay tanto intercambio entre ellas y sus poblaciones son pequeñas, pues esto cada vez se va a ir afectando más, se va a ir afectando y se va a ir viendo más y más y más y más, hasta que en algún momento se pueden existir estas especies, todo por irlas acorralando y no dejar que tengan su distribución pues completa. Entonces este también es un punto importante y por lo que es importante tomar estos indicadores para ver si la especie se está distribuyendo bien, porque hay especies que necesitan cierto margen de kilómetros para que estén allí, estén cómodas. Y entonces esto es relacionado con la extinción de las especies. Así es, amigo. Así es, así es. Y pues bueno, yo me he encontrado con personas también que pues tal vez no les llama tanto la diversidad biológica
Y también les paso, bueno, les comento que pues estos disturbios ambientales también ponen en peligro a la salud de los seres humanos. Y lo vamos a ir explicando el por qué, porque Sí, decíamos, como también hay indicadores de que pues todo está bien, pues también hay indicadores de que todo está mal, o gran parte está mal. Entonces ya les iremos diciendo, pero también como lo habíamos comentado en lo de presas, si empieza a haber una perturbación acelerada y muy fuerte en un ecosistema, se puede ver en el caso de las presas hacia los ecosistemas, que es lo que pasa, el lirio acuático, que se deriva en costos económicos y los mosquitos que nos transmiten enfermedades. así Entonces, es. mucho ojo ahí para los que no están tan interesados tal vez, o los que no, o los que desconocían ese tema, pues bueno, algunas de estas enfermedades vienen de la parte biológica y ecológica. Entonces, se relacionan y van muy de la mano. Pues yo creo que el ejemplo más fácil es por el que estamos todos en este momento, así, Así es, el más impactante, ¿no? Pues, o sea, el coronavirus es, bueno, se tiene la teoría que es parte de una zoonosis, bueno, de una transmisión de un animal hacia un humano. así Entonces, es, pues pudo haber sido algún animal silvestre, se comentan distintas especies, pero pues es que hay que respetar la biodiversidad, ¿no? así Entonces, es, y se comenta que hay muchísimas más enfermedades, que en los polos están congelados algunos otros virus, etcétera, ¿no? Entonces hay que respetar estos espacios si queremos, o sea, si no te interesa, pues debe de interesarte porque está tu salud y todo en riesgo, como lo mencioné al inicio, ¿no? O sea, todo depende de la naturaleza. Entonces, pues hay que interesarse más. así es. Así es, amigo. Y tan solo hay que hacerse la pregunta de dónde ustedes creen o de dónde ustedes piensan que pues vienen las enfermedades, ¿no? Muchas sí Así es. pueden ser por el humano, pero otras, muchas o la mayoría me atrevería a decir, desconociendo el dato exacto, pero muchas vienen de la naturaleza, ¿no? En este caso de la fauna. No, Así es. pero bueno, amigo, Ujú, entrando nuevamente, bueno, entrando a lo que son los bioindicadores. ¿Qué es un ujú. bioindicador? Les pregunto y te pregunto a ti, amigo, antes de investigar un poquito acerca de este tema, ¿sabías que era un bioindicador? Pues, un poquito sabía porque cuando estuve realizando la tesis de licenciatura, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, mencionaban acerca de, pues, de los murciélagos, que son un buen grupo bioindicador, pero nada más hasta allí. Yo, si tan solo empiezas como a desmenuzar la palabra bio, pues vida, indicador, indicador de vida, ¿no? Bueno, no sé, así, yo lo percibía así, a Ajá, grandes rasgos. Y pues ajá, tuve durante la carrera la oportunidad de trabajar con uno de los indicadores para mí más bonitos, que son nada más y nada menos que mi compañera que está acá atrás, la libélula. Y bueno, ahí ujú, fue que conocí escuché por primera vez este término como vindicador. Y bueno, dice, los vindicadores nos ayudan a realizar una valoración ecológica y ambiental, así como un monitoreo de los ecosistemas, la evaluación de programas de remediación y restauración, así como monitorear la sustentabilidad de los ecosistemas, evaluar la salud biológica para especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas que requieren considerar las condiciones presentes y monitorear los cambios en el tiempo y el espacio, ya sea de una forma retrospectiva, actual o prospectiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, pasado, presente y futuro, ¿no? Cómo estuvo así es. anteriormente, cómo se está transformando, cómo se está en la actualidad y qué es lo cómo es que vemos el futuro, ¿no? De acuerdo a las condiciones que han ido a través del tiempo. Sí, Eh, pues sí, prácticamente es para dar un panorama de cómo está un lugar, cuál es la situación en cuanto a salud, por así decirlo, de un ecosistema, de un lugar en específico, a través ujú. eh, pues, de especies biológicas, ¿no? Y pues esto Sí, a través del monitoreo. Perdón, amigo, adelante. se me acaba de ocurrir un ejemplo que hace tiempo un amigo me preguntó que cómo nosotros aplicábamos todo, o más bien para qué necesitábamos saber tanto, o sea, cómo aplicábamos tanto conocimiento hacia la biología, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer la analogía
de que nosotros somos como los médicos del medio ambiente, así, Sí, que debes de saber algunas cosas, encontrar algunas cosas para ver qué está pasando en ese lugar, ¿no? O sea, los médicos, por ejemplo, si notan, no sé, cierto olor en tu aliento, que hueles como a amoníaco, que hueles a ciertas cosas, o que ven que tus manos están así, o sea, eso les da una pauta a pensar, o sea, a razonar mediante todo el conocimiento que tienen, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Podría ser artritis, podría ser, no sé, cáncer, lo que sea, ¿no? Entonces, estos bioindicadores nos ayudan a nosotros, a los biólogos, a los ecólogos, a todos los que se dedican a esto, a saber qué enfermedad es la que puede tener el ecosistema que tenemos allí. Entonces se me ocurrió esta analogía y yo creo que ese sería un buen ejemplo para decir qué son los bioindicadores. Además, estos bioindicadores se basan en que las especies tienen cierta capacidad de resiliencia y de resiliencia es la capacidad que tienen los organismos. Está muy de moda esta palabra, pero sí. aplicada a la biología es como la capacidad que tienen los organismos de regresar a sus condiciones eh, originales después de un impacto. Y la plasticidad es que cómo se adaptan estas poblaciones, ¿no? A ese impacto. Entonces, esto es una parte importante de los bioindicadores porque es como si llegas, haces un impacto y si se puede recuperar la población, pues el impacto no fue tan fuerte. O si se adaptó, pues puedes continuar, no sé, expandiéndote un poquito más con ciertas condiciones. Pero estos dos puntos son importantes para la elección de un bioindicador, que es lo que ahorita vamos a ir viendo cuáles son las características, ¿no? Así es, amigo. Mejor no se pudo haber escrito. Y nada más para pasar a la siguiente diapositiva, aquí la Ujú. imagen que nosotros tenemos, muchas veces la hemos visto. Y para los que nos están escuchando, no sé si han escuchado, y para los que nos están viendo, que están viendo igual la imagen, los líquenes. Los líquenes es una, ¿cómo se llama, amigo? Una Mm, simbiosis, Una una, es como un trabajo en equipo. Así es. Yo genero algo y tú te ves beneficiado y tú generas algo y yo me veo beneficiado. Los Ujú. líquenes es este conjunto de un alga con un hongo Así y es. es, bueno, lo que conocemos como líquenes. Son buenos indicadores de el estado. Si hay mucha contaminación, vamos a encontrar muy pocos o nulamente los vamos a encontrar. Y Así es. si un ecosistema o lugar está saludable, que no hay mucha contaminación, o la contaminación realmente es muy poca, vamos a encontrarlos en abundancia. Esto es muy importante, pero pues bueno, solamente es un pequeño concepto de los líquenes. Pasando a la siguiente diapositiva. Estaba tratando de ver una información, pero no, ya. Bueno, continúa, amigo. Era acerca de los líquenes. Me parece que era que, por ejemplo, si hay cierta sustancia en el ambiente, no deja que haga la función el hongo, que pues deben de estar juntos unidos para que funcionen bien. Así es. Y si se afecta al hongo, pues no van a poder tener ese beneficio, entonces se van a morir. Entonces, por eso son algunos, bueno, son buenos indicadores los líquenes. Así es, uno se ve beneficiado del otro y viceversa, ¿no? Así es. Eh, Siguiendo, bueno, con los vindicadores pueden ser, como ya les platicamos al inicio, pueden ser organismos acuáticos o terrestres Ujú. y desde las más pequeñitas, como les decían los colémbolos, pero también aquí entramos con seres, los colémbolos, vamos a Más decirlo, chiquitos. son macroscópicos porque los podemos ver a simple vista. Son muy pequeños, Ujú. pero sí los podemos ver con nuestra vista, pero ya nos vamos a organismos microscópicos como son las bacterias, hasta las especies más grandes como son las ballenas. Y el rango de especies examinado es impresionante, incluyendo, como ya les decíamos, líquenes, bueno, pasando por líquenes, hongos, plantas epífitas, vasculares, malezas, que en muchas, aquí la verdad hay que decir la verdad, amigo, no somos especialistas en plantas, para eso tenemos Ujú. amigos y
sería bueno invitar a un especialista en plantas para que nos hablara más a fondo de la flora. Ujú. Y nosotros, pues estamos más adentrados en la parte de fauna, ¿no? Entonces les podemos hablar más de escarabajos, arañas, abejas, mariposas, tiburones, etcétera, una infinidad de organismos que nos pueden hablar mucho de un lugar y, como tú me lo dijiste, de dar un diagnóstico de Ajá. un ecosistema, ¿no? O de un lugar puntualmente. Sí, es increíble cómo pueden ser utilizados organismos desde microscópicos, desde los más pequeños, hasta los más grandes sobre la Tierra, ¿no? Que son Sí, las ballenas. hasta el animal más grande que se conoce en la actualidad, que es, Así es. bueno, que es el más grande, ¿no? Como es la ballena. Hasta los más pequeños, como son las bacterias. Hay partículas más pequeñas, pero bueno, las bacterias son muy, muy pequeñas. Así es, amiguito. Y bueno, pasamos a la siguiente. Ahorita regresamos a esas. Así es. Amigo, nos quisieras hablar de las características biológicas que debe cumplir un taxón para ser considerado indicador. Taxón, una especie, una población. Sí, sí, claro. Primero, una de las cosas más importantes es que pues tengan cierta sensibilidad, o sea, que sean sensibles a ciertos estímulos. Por ejemplo, si encontráramos un lugar, como ya lo había mencionado, ¿no? Si encontramos un lugar en donde hay cierto contaminante que afecta al organismo y esto va a hacer que fácil se muera, pues si no encontramos ese ejemplar, ese organismo, pues es que ese lugar está contaminado, ¿no? O sea, Así si es. su distribución estuviera ahí dentro de ese rango, pero no se encuentra ahí, eso nos podría indicar que hay ciertas perturbaciones, ¿no? Que es el primer punto que comentamos aquí. Y bueno, también debe ser capaz de advertir no solamente el peligro que corre el taxón mismo, sino el peligro que corre todo el ecosistema. O Así es. sea, es aplicable hacia todo el ecosistema, no solamente si hay un impacto, no solamente va a morir ese organismo, ¿no? O esa especie, ¿no? Sino se va a ver extrapolado. Claro, hay especies que reaccionan de diferente manera, pero hay especies que es como toda una red, que si una falta, va a afectar a todas las demás. Así es. Entonces, eso es un efecto, ¿cómo se podría decir? Sinérgico. Sinérgico es que todo converge hasta que en algún punto pues se puede destruir ese ecosistema. Así es. Colapso. Así es. También es la intensidad del cambio en el taxón bioindicador está correlacionado con la intensidad del disturbio ambiental, que esto quiere decir que entre más disturbios, más se va a ver afectado el organismo. Si, por ejemplo, nada más tuviéramos alguna ráfaga de algún contaminante, pues pueden morir algunos pocos, pero si de plano no hay nada, 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 esto puede ser relacionado a que hay un alto contenido de ese contaminante. Sí. Los cambios que ocurren se producen en muy poco tiempo después de originarse la alteración, lo que permite evitar daños dramáticos en el ecosistema. Esto quiere decir que estos organismos reaccionan rápido a este estímulo y en caso de que, por eso son indicadores, porque son sensibles. En Así caso de es. que hubiera algún contaminante que los va a afectar, estos pues se mueren rápido. Tengo un caso curioso, yo creo que después lo vamos a mencionar, pero es sobre unos periquitos que los utilizaban antes. Y bueno, ahorita lo comentamos porque está medio cruel, pero está relacionado con este punto. Y bueno, si quisieras continuar, Sí, amiguito. siguiendo, pues tienen que ser, su metodología debe estar justificada. La abundancia permite tomar muestras periódicas sin comprometer la estabilidad de la población. Es que quiere decir, tú vas a campo, recolectas una pequeña muestra, recolectas organismos y no pones en peligro, ¿no? La población que existe. Y su baja movilidad facilita conocer el origen de los disturbios. Ujú. Eh, un caso concreto, aquí les platico, parte del trabajo que nosotros hicimos con las libélulas era, pues bueno, las libélulas son insectos y hacen su metamorfosis. Primero son huevo, la hembra deposita el huevo en corrientes de agua
eh, tranquilas, pero debe de haber cierta movilidad del agua para que no se estanque y no genere, bueno, tenga las condiciones adecuadas. Posteriormente se convierte en una larva, que esta larva vive y vive debajo del agua, bueno, vive en el agua del río y principalmente se alimenta de pequeños peces, bueno, pequeños vertebrados como peces o también invertebrados que también están debajo del agua. Y algo importante es que son bioindicadores porque ellos sí son, en la presencia de contaminantes, no se van a ver las libélulas, porque pues los huevos se van a morir, no va a haber presencia de adultos, entre otras cosas, pues bueno, podemos, ¿cómo se llama? Podemos ir a tomar muestras de las libélulas en un lugar donde veamos presencia de libélulas, es un lugar conservado o que aún no está tan contaminado porque, bueno, las libélulas son sensibles a los cambios en el agua. En el agua, entonces las vamos a encontrar siempre cerca del agua. Son suficientes resistentes como para poder manipularlos. Las libélulas son, bueno, aguantan muchísimo. De hecho, aquí, si pueden ver, estas alitas son, híjole, muy sensibles. Parecen hasta de cristal, de un papel muy finito, que si alguien ha tenido la oportunidad, no sé, es increíble. Presentar una amplia distribución que permite hacer comparaciones entre distintas poblaciones. Un punto A en un punto B, puedes ver cómo están las poblaciones. Fáciles de identificar para personas sin experiencia de taxón, pues bueno, algo igual el ejemplo es claro. Tenemos las libélulas y pues todos sabemos que es una libélula, ¿no? Todos hemos visto una libélula. Los datos obtenidos a partir de ellos son fáciles de interpretar, porque bueno, eso ya es más técnico y no se requiere un equipo caro y complejo para su monitoreo. Así es, porque luego en los tomar muestras de, no sé, de suelo, que son los contaminantes, de aire, de agua, necesitan un estudio Necesitan más equipos caros. así equipo y personal que esté más capacitado para la utilización de estos aparatos, ¿no? De hecho, es una de las desventajas, o más bien de las ventajas de los bioindicadores que las vamos a comentar al final. Así es. Así es, y bueno, en este caso, pues identificar la especie no es tan difícil y verlos en campo, pues no es difícil, ¿no? Todos, si hay cerca agua, seguramente vamos a ver libélulas. La clasificación de los vindicadores, amigos. Ya adentrándonos y desmenuzando el tema, pues la clasificación hay tres principalmente: los detectores, Ujú. los explotadores y los acumuladores. Acumuladores, Los detectores son organismos que ante la presencia de estresores. perdón, Ujú. estresores ambientales sufren un aumento en la mortalidad, alteración en la actividad reproductiva y una disminución en su abundancia. Claro ejemplo de esto, claro ejemplo de esto son los líquenes. Así es. En el segundo caso, que son los Ah, explotadores, yo dime, quería amigo. mencionar de un ejemplo de los detectores, es pues más bien que es la ausencia, ¿no? de Así estos es. organismos. Y, por ejemplo, hay un tipo de murciélago, una especie, que se llama Vampirum spectrum, que es así, es el murciélago más grande de América Latina, es así, grandote, grandote. Y este se alimenta de otros murciélagos, de otros vertebrados, de ratones, etcétera. Y solamente se encuentra en lugares que estén muy, muy, muy bien conservados. Por ejemplo, el doctor Rodrigo Medellín lo ha encontrado en la reserva de Calakmul y pues es una reserva, ¿no? Sí. Entonces es un lugar que está pues controlado, que se trata de conservar y este es un claro también ejemplo de estos bioindicadores detectores que solo se encuentran en donde está bien conservado. O sea, si tú lo encuentras ahí, es que está sano ahí el ecosistema. Interesante, interesante, amigo. Y son muy bonitos esos murciélagos. Quien tenga la oportunidad de verlos, aunque sea en imagen, yo sinceramente tengo solamente en imagen, pero son increíbles. Pasando con los segundos, amigos, los explotadores, que son organismos que ante la desaparición de la competencia o por el enriquecimiento de nutrientes ocasionados por perturbaciones ambientales, sufren un crecimiento poblacional explosivo, por lo que su presencia Ujú. evidencia dicha perturbación. Este es un ejemplo de las algas.
Y eso tuvimos oportunidad de verlo, amigo, en este último proyecto que pudimos realizar, que es el de la casa, en el cual a Ujú. grandes rasgos era crear la manifestación de impacto ambiental para una casa aquí en el Distrito Federal. eh, y parte bueno, lo que nos dimos cuenta es que eh, el lugar estaba, bueno, un lugar cercano al terreno de la casa estaba contaminado se veía como grasa, ¿no, amigo? Grasa y jabón, Sí, si no me equivoco. Y bueno, una parte de ese encharcamiento, porque era un encharcamiento y se veía que salía de las casas. las casas, también veíamos estas algas verdosas seguramente todas las hemos visto en agua estancada, se ven mucho este tipo de algas y es el ejemplo perfecto, es el ejemplo perfecto. Por un, Así es, sí. perdón, amigo. Eh, esto también se puede ver, por ejemplo, en un lugar en donde vas en alguna carretera y pues, está un poquito conservado, y los lugares más cercanos a la carretera, son los extremos, bueno, los lados, los costados, puedes ver plantas que no, que, o sea, que son diferentes a lo que está al fondo, ¿no? A lo que está conservado. Así Estas es, son las plantas, las malezas, y estas por lo regular siempre salen o siempre viven en lugares perturbados. Entonces, porque pues ya no hay competencia entre ellas, ya no está todo lo demás, todo lo que segregaba o hacía ciertas sustancias que no dejaban que ellos existieran allí, porque se crea ahí una competencia muy padre, que yo genero cierta sustancia para que tú no estés. así es, Así es entre las plantas, ¿no? así es, Y pues al quitar esta vegetación primaria, ya llegan ellas así, las malezas, pues como ya no tienen competencia, pues se establecen ahí y ahí se quedan. así es, así es, amigo. Y siguiendo con tu ejemplo, amigo, bueno, ahorita no podemos Ujú, salir, no ujú. podemos salir, pero hagan el ejercicio cuando salgan a carretera. Y sí, es cierto, parte de las carreteras y una cosa de lo que comentábamos es que viene la carretera y a sus lados se llama derecho de vía. En ese derecho de vía tiene que haber un mantenimiento constante, no puede haber árboles, no puede haber arbustos. Entonces lo que más hay pastos, pastos y realmente vean, y es parte de estas especies oportunistas, ¿no? Que como bien lo dice mi compañero Sergey, eh, hay competencia entre las plantas y bueno, al momento en el que quitas esa competencia, pues bueno, llegan ellas, ¿no? Así es. Y por último, amigo, tenemos los acumuladores, que son organismos que debido a su resistencia a ciertos contaminantes pueden acumularlos en sus tejidos en concentraciones que pueden ser medidas sin sufrir daños Un daño. aparentes. Ujú. Esto pasa, por ejemplo, en los derrames de petróleo. Vamos a ver este tipo que igual son algas, eh, que en lugares contaminados, en este caso en los océanos contaminados por petróleo, cuando hay alguna fuga, eh, vamos a ver eso porque realmente se acoplan muy bien a los contaminantes. Ayudan porque pueden absorber ciertos contaminantes, eh, pero bueno, este nada más como ejemplo, ¿no? Sí, ahorita que entremos, que nos adelantemos un poquito más en la presentación, vamos a ver algunos ejemplos de dos clases en particular, que es triste que sean acumuladores de sustancias tóxicas. Pero Así es. ahorita lo vamos a ir viendo. Así es, y yo, parte de estos indicadores también se pueden clasificar. Yo les mencionaré las primeras dos, que en este caso son las especies banderas que por su característica o belleza atraen fácilmente la atención del público. Claro ejemplo, hay muchísimos, pero Sí. seguramente alguien que se le vino a la cabeza, el jaguar, ¿no? El jaguar es muy bonito, a muchos les llama la atención porque piensan que es feroz, o sea, que lo van a ver y los va a comer prácticamente, no sé. Y aparte, porque es impresionante ver, quien tenga oportunidad de ver un jaguar, realmente su belleza es impresionante. Y el segundo grupo son las especies centinela, que por tener una fisiología o dieta lo suficientemente similar a los humanos, o porque son muy sensibles a los contaminantes químicos, patógenos o toxinas, pueden proporcionar una indicación temprana de los posibles efectos adversos para la salud y proporcionar información sobre los mecanismos
tóxicos de un agente peligroso dado. Y claro ejemplo, clarísimo ejemplo, muy, muy bonito, es el lobo. En sí los carnívoros, aquí un ejemplo en general son los carnívoros, ¿no? Entonces, aquí ponemos como ejemplo al lobo mexicano, que miren nada más, muchos le tienen miedo, Ujú. muchos piensan que les va a hacer nada, pero miren nada más qué hermosura del lobo mexicano. Está precioso. También aquí va a entrar el ejemplo que les iba a comentar hace rato, que en algún tiempo, no recuerdo bien la fecha, se utilizaban en las minas ciertos animales que eran Sí, canarios y los llevaban en sus jaulas y al ver que los canarios se morían, pues esto era una indicación de que hay alguna fuga de cierto gas y que el canario era el primero en morir por ciertas cosas, bueno, por su fisiología. Entonces, esto quería indicar que los humanos debían de actuar rápido para tratar de buscar la fuga o de plano salir de allí, ¿no? sí, Porque pues eso podría causarles la muerte a todos los que estaban trabajando en ese lugar. Y bueno, continuamos con las especies clave. Estas especies clave es que por sus efectos o por su papel que tienen en el medio ambiente son muy importantes. Claro, ejemplo bueno, los conejos, ¿no? Que los conejos son presa de coyotes, de lobos, de jaguares, son la base, ¿no? así es, Pero pues esto se ve regulado porque pues tienen muchas crías. Controlan el pasto. Esto quiere decir que también no permiten la sobrepoblación de pasto. así es, Construyen madrigueras. Estas madrigueras pueden pues utilizarlas un tiempo, pueden ir a hacer otra, etcétera. Y estas pueden ser ocupadas por algunos otros vertebrados, por algunos insectos, etcétera, ¿no? También al comer ciertos frutitos, pues dispersan las semillas y esto hace que pues, vayan saliendo nuevas plantitas. Y también proporcionan abono para el ecosistema a través de sus excretas. O así sea, es, las especies claves son como padre y madre a la vez, ¿no? O sea, hacen de todo. Y por último, las especies sombrilla. Las especies sombrilla quiere decir, o sea, si nosotros abrimos una sombrilla, tenemos tomado el mango, así sí, el es, mango, y se abre y nos cubre cierta área para que no nos mojemos, ¿no? así es, Entonces, es precisamente esto, es tomar una especie que tenga una distribución amplia para que así poder conservar toda esa distribución que él necesita para vivir. Y si la proteges, estás protegiendo a todo lo que está dentro de esta área. Entonces, así es como funcionan las especies sombrilla y uno de los principales, como ya el jaguar también es así es, padre y madre. También el jaguar necesita una distribución muy amplia para encontrar todas sus presas, para encontrar su forraje, bueno, su hábitat, para hacer todas sus necesidades, necesita una amplia distribución. Y también el otro ejemplo es el de mariposas, que sabemos que las mariposas monarcas vienen desde Canadá hasta México, así es, y es una distribución enorme donde van haciendo escalas y estas escalas pues necesitan ciertas condiciones y los cetáceos, que los cetáceos pues también vienen desde el norte y vienen hasta Oaxaca. No sé, la verdad no desconozco si llegan un poquito más abajo de México, pero sí, o sea, es enorme toda la distribución que necesitan para sus periodos reproductivos. Entonces, todo esto o sea, todo esto se debe de conservar para que las poblaciones de ballenas no decaigan. así es. Y solamente aquí un dato curioso, amigo. Ajá. Llegan hasta el Estado de México, alguna ciudad de México, y se han encontrado registros en Centroamérica. ¿De Centroamérica qué, porque, amigo? ¿De las ballenas? de las mariposas, Ah, ajá, eh, de las mariposas monarca, perdón. De las ajá. mariposas monarcas se han encontrado en la Ciudad de México y hasta Centroamérica. Unos creen que pues se le perdió la brújula y llegó hasta allá, Ajá. y otros piensan pues que vinieron, colectaron y se las llevaron para allá, pero aún no hay como ese estudio que verifique o que certifique que fue lo que sucedió. Se ha Sí, encontrado,
sur de Ajá. México, perdón. Y solamente como dato curioso, amigo, dato Ujú. curiosísimo que a mí se me hizo impresionante. La generación uno que sale de Canadá a la que llega a México no es la misma, sino la que llega a No, México es la generación 3. sí. Es Y luego para impresionante. regresar, Otras 3 generaciones. sí, Es impresionante. Yo antes y de niño, pues tenía la idea de que era pues la misma que vino de allá, llegó hasta acá y se volvió a ir. No, 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 es impresionante. 3 generaciones. Y aquí lo que se me hace impresionante, impresionante es, pues nosotros tenemos un papá que nos guíe, que nos diga qué hacer, qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, lo incorrecto. A las mariposas, ¿quién le dice, amigo? ¿Quién les dice? Tienes que ir para el sur porque aquí hace frío. Nadie les dice, se me hace increíble. sí, sí, todos los organismos migratorios son, no sé cómo tienen Increíble. su sistema y su comportamiento que, por ejemplo, las aves que regresan al mismo lugar y prácticamente ahí al mismo nido en donde nacieron, sí, sí, es maravilloso Es cómo logran impresionante. tantas cosas, ¿no? Sí, es impresionante y a veces no le ponemos como esa atención y realmente es tantito para ponerse a imaginar miles de cosas, ¿no? Que pueden ser posibles o hasta que parecieran imposibles, ¿no? Sí, sí, es maravilloso este mundo. Aquí en esta explicación, bueno, en esta diapositiva, quería explicar un poquito. Es una grafiquita en donde vamos con una línea verde, Ajá, que es como una onda que tiene bajadas y subidas, bajadas y subidas, bajadas y subidas. Y debajo de esta hay otra que es de color rojo, que es más pequeña, o sea, sus picos son más pequeños, pero o sea, sus crestas están pegadas hacia prácticamente a cuando va descendiendo la verde. Ujú. Entonces, este es un modelo, ¿cómo se llama? Modelo depredador-presa y se da en especies indicadoras de poblaciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, el verde, el color verde es la presa y el depredador es el color rojo. Entonces, si vamos viendo cómo van oscilando conforme las presas o sea, perdón, el depredador va aumentando, que es el rojo, las presas van disminuyendo. Después se recupera, va creciendo de nuevo las presas, pero los depredadores bajan. Y así sucesivamente. Este es un modelo que se llama modelo de Lotka-Volterra, y lo que nos quiere decir es que o sea, los dos están relacionados, tanto el depredador como la presa. Conforme van aumentando las presas, van disminuyendo conforme van aumentando las presas, van aumentando los depredadores, y conforme van disminuyendo las presas, van disminuyendo los depredadores. los depredadores. Así es, amigos. Por ejemplo, si tenemos un coyote que se come 10 conejos, si en algún momento este coyote llega a faltar, pues esos conejos, como sabemos, tienen una reproducción muy, muy grande, o sea, muy rápida. Entonces estos conejos van a proliferar y se van a volver en algún momento alguna plaga. Así es. Entonces, si llegáramos a ir a algún lugar en donde vemos cierto exceso de ciertos animales, eso quiere decir que hay un desequilibrio en ese medio ambiente, que no hay reguladores o no hay eh, depredadores que están Depredador. controlando esas poblaciones. Así es. Entonces también es un indicador de estas especies, de estos bioindicadores. Así es. Y eso también pasa con nosotros, ¿sí, amigo? Ahorita ya estamos en un punto de desequilibrio con los alimentos, de que ya necesitamos cada vez más alimentos para poder satisfacer nuestras necesidades Ujú. como seres humanos. Entonces, hay tablas que precisamente es lo mismo, nada más que están evaluando el comportamiento de las poblaciones humanas, que lo que dice es que va a llegar un momento en el que va a ser insostenible, ya no vamos a poder crear más alimentos de los que vamos a necesitar, o sea, ahorita hay excedente, pero en ese momento pues no va a haber. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una curva se va a ir haciendo la asíntota es que pues se va, como si se pues, aplanando, ya no va subiendo, sino es que Ujú. ya no hay recursos, ya no hay recursos, ya no hay recursos, pues se mantienen los recursos, entonces la población
se menciona que van a estar igual que los depredadores, nada más que en una línea recta. Y conforme vayan Ujú. bajando, las poblaciones humanas también van a ir bajando. Cuando vuelvan a subir, o sea, es lo mismo, nada más que para los seres humanos. Y se me hace increíble, ¿eh? Esta se me hace, así como tú le explicaste, amigo, queda muy, bueno, es un ejercicio muy padre porque nos enseña, pues, cómo se comportan las poblaciones, ¿no? Y como tú bien dices, si falta uno, prolifera el otro, y si falta el depredador, prolifera la presa. Y si, y si falta la presa, no hay depredador, ¿no? Eso Así también es. es un indicador. Ah, Ujú. donde hay jaguares es porque, bueno, ajá, donde hay depredadores grandes como los jaguares, pumas, etcétera, es porque hay presas que comer, entonces, y si hay presas que comer, pues hay como alimentarse, no hay pastos, etcétera. Entonces es ahí una cadena y una pirámide muy padre que pues también la podríamos explicar. Así es, amiguito. Justamente es todo, todo lo que quería comentar en este punto. Y también hay un complemento para las especies bioindicadoras, que son los biomarcadores. Estos biomarcadores ya son cosas más moleculares, ya es un poquito más técnico, Sí, pero se usan como auxiliares para medir el impacto o la perturbación en el medio ambiente. Y bueno, son principalmente tres o tres ramas que se utilizan en estos biomarcadores, que es la genómica. La genómica es la rama que se encarga de estudiar los genomas. Esto quiere decir los cromosomas, nuestro material genético que tenemos en cada una de nuestras células. Hay de hecho, es como un paréntesis, un proyecto que se llama o que se llamó el proyecto del genoma humano, que trataba en nuestro ADN tenemos ciertas letritas. Estas letritas determinan pues cada una de las acciones que nuestro cuerpo va a realizar. Todo está controlado por estas letritas. Entonces, el proyecto del genoma humano era ver cuántas y cuáles eran esas letritas que determinaban lo que éramos. Todo está determinado desde nuestro color de cabello, desde nuestra estatura, no sé, alguna enfermedad, todo está determinado en estas letritas. Entonces querían ver cuáles eran estas. Entonces el proyecto no recuerdo cuándo se terminó, pero un dato curioso que que me asombró muchísimo es que si desenrolláramos todo este material, todo este ADN en todas nuestras células, o sea, nosotros estamos formados por muchas células así es. y cada una de esas células tiene cierto material genético, cierto ADN dentro de su núcleo. Entonces, si desenrolláramos todas estas hebritas, o sea, imagina, o sea, son microscópicas estas células, ¿no? Sí. Y todavía más chiquito es el núcleo y todavía más chiquito es el ADN que está dentro de ese núcleo. Entonces, si desenrolláramos todas de nuestras células de nuestro cuerpo, esto alcanzaría para dar 600 vueltas de la Tierra hacia el Sol. Y tengo el dato, busqué el dato de cuántos kilómetros había entre Mm. la Tierra al Sol y son 149 millones de kilómetros de distancia y nos alcanzaría para dar 600 vueltas, o sea, ida y vuelta, ida y vuelta. Imagínate, amigo, ¿qué tal te parece este dato? Ay, se me hace impresionante, ¿no? Se me hace impresionante si estamos hablando de que es mucho, o sea, pues de aquí al sol es muchísimo. Ahora dar 600 vueltas es impresionante. Tan solo imaginarlo, Sí, ¿no? Echar la mente a volar. sí, y a veces ni siquiera te das la cuenta de la dimensión o sea, de tanto que es, ni siquiera te das cuenta cuánto es, ¿no? Así es. O sea, está muy bonito ese dato que busqué. Está, Y sí. bueno, también estos biomarcadores se auxilian de la rama que es el metabolómico. Estuve buscando y algunas decían que era metabolónico y otros metabolómico. Que estas son las reacciones que tienen los seres vivos al hacer cierta reacción, ¿no? Como comer, bueno, cierta acción como comer, crecer, etcétera. Y de la proteómica, que es la rama que se encarga de estudiar cómo funcionan las proteínas. Y bueno, esto está relacionado, o más bien se podría utilizar, por ejemplo, si encontramos que
ciertos materiales están siendo tóxicos para ciertos animales y están impidiendo que esto haga cierta función en el organismo, pues en el organismo. Por ejemplo, hemos escuchado casos de que cerca de algunas empresas o de algunas minas, las personas desarrollan ciertas enfermedades, ¿no? Así es. Entonces, esto puede estar relacionado o se podría ver qué es lo que está pasando dentro del cuerpo que les está generando Alteración. esta alteración. Ujú. Entonces, para esto son el auxiliar los biomarcadores, pero esto ya es un poquito más específico, no es tan como voy al lugar y veo que están estas especies, veo esta interacción, Así es. pues puedo decir que está perturbado, ¿no? Pero ya, o sea, si es un estudio más serio y con más, pues también de parte económica, pues podrían ser un auxiliar estos biomarcadores. Y pasando precisamente, bueno, ya pasando a las especies que son bioindicadoras, ya mencionamos las características que con las que deben de contar, o algunas de las características con las que deben de contar los bioindicadores, o más bien las especies para considerarse bioindicadores. También ya mencionamos su clasificación. Mencionaremos algunos grupos que son Ujú, considerados bioindicadores. Empezaremos con unos pequeños amigos que son los macroinvertebrados. Macro, pues grande, casi siempre es al ojo humano, entonces macro, sí, pues sí lo podemos ver. Invertebrados, pues, bueno, los invertebrados es un gran grupo muy diverso, muy grande, de fauna, de animales, que su principal característica es que son, bueno, artrópodos. Dentro de estos artrópodos están bueno, para poner en un contexto, están los insectos, las arañas, eh, todos los que cuentan con un exoesqueleto, ¿ok? ujú, Y de esos macroinvertebrados no vamos a mencionar todos, porque realmente sería interminable este video, pero bueno, en el caso de los macroinvertebrados, en el proceso de contaminación, por lo general, la respuesta de la fauna se inicia con una disminución en algunas especies y el aumento de otras. ujú. Como les comentaba, en su vida o etapa larvaria, las libélulas es que aquí no se ve, amigo, no se ve, pero en la imagen que tenemos a la derecha, eh, en la fila 3, la primera imagen de izquierda a derecha, no, ese es un escarabajo. Ah, mira, sí Ah, le pude hacer sí, zoom. sí, le podemos hacer zoom. A ver si se puede ver. El Híjole, creo que son puros escarabajos, amigo. Este es de puros escarabajos. Más o menos así Ujú, se le llama náyade a la etapa larvaria de las libélulas. ajá, Se alimentan principalmente de otros invertebrados o de algunos vertebrados como peces, ¿no? Unos peces pequeños. Entonces, ellos son unos buenos indicadores porque ante la presencia de algunos contaminantes, dejan de, no son las condiciones en las que ellas pueden vivir, entonces desaparecen. Y si en un lugar no encuentras náyades, ujú, eh, posiblemente es porque hay alguna alteración ahí y probablemente puede ser contaminado. Son abundantes ajá, simplemente y de amplia distribución y fáciles de recolectar. Los sí, macroinvertebrados, como las libélulas, como seguimos en el ejemplo, son fáciles de ver en el agua. Simplemente quien tenga oportunidad y tenga un río, un lago o un cuerpo de agua corriente, ¿no? Un río, eh, o hasta en su fuente, ¿no, amigo? Hasta en una fuente puedes verlo. ujú, Pongan atención y van a ver, hay unos pequeños insectos nadando, son muy rápidos, pero sí se pueden ver si le ponen mucha atención, nadando de un lado a otro. Y estas son, probablemente, este podría ser una náyade o la etapa larvaria de una libélula, que es lo mismo. La tercera, y bueno, son relativamente fáciles de identificar y se comparan con otros organismos como bacterias, virus. Bueno, son fáciles, aquí me quedaría con fáciles de identificar. ujú, Presentan los efectos de las variaciones ambientales en corto tiempo, o sea, se ve la alteración en corto tiempo, entonces eso, pues le da el título de bioindicadores. Esto ujú, en general,
Eh, para los que nos están viendo o y si no los que nos están escuchando, los invitamos a que nos vean para que vean las demás características. No las mencionamos porque son parte de las características que ya mencionamos anteriormente, pero específico para cada grupo. Y en Así es. este caso, amigo, que teníamos uno de los proyectos que en el que estuvimos trabajando era sobre ¿cómo se le llama, amigo? La, Diversidad, riqueza. la diversidad de macroinvertebrados en un río, ¿no? En un río Ujú, en el estado de Michoacán, si no mal recuerdo, en el cual, pues bueno, se hacían descargas hacia un río de agua fría, ujú. entonces se quería ver la variación. Entonces se tenían que hacer muestreos antes de la desembocadura de La estas aguas, descarga. la descarga Ajá. de estas aguas, antes porque no había alteración en este caso, alteración en la temperatura del agua y posteriormente, ya que se descargaba de la descarga de agua para ver si había diferencias, ¿no? Y Así es. un buen Ujú, indicador eran los macroinvertebrados porque son acuáticos. ujú. Y son sensibles, o sea, el cambio en su composición es muy rápido, ¿no? Así es, amigo. Pasamos a la siguiente. En la siguiente tenemos a los crustáceos o poliquetos. eh, y pues bueno, tienen tolerancia a ambientales Estrecha. estrechas, presentan una gran abundancia en sitios donde se registra la ausencia de otras especies de bajas condiciones normales. Y Que bajo condiciones normales se encuentran presentes. perdón, amigo, es que Ajá. mi luz ya me está lastimando. Sí. Y tienen una relación positiva entre la concentración de contaminantes en sus tejidos y la concentración de contaminantes en el ambiente. Ujú. Aquí Es lo que realmente les digo, ya era parte de lo que les explicamos en la al clasificación inicio. al inicio, Ujú. pero para los que no han visto la diversidad de crustáceos, los crustáceos es la imagen de abajo. Y cuando hablamos de poliquetos, pues bueno, hablamos de las especies que encontramos en la parte de arriba, en la imagen de arriba. Ujú. Por si, pues no los habían visto. Sinceramente, amigo, ¿tú habías visto los poliquetos? Sí, en alguna clase de invertebrados me tocó verlos, pero están muy raros, ¿no? Sí, no estamos acostumbrados a ver este tipo de organismos, eh, pero los crustáceos, pues bueno, los cangrejos, ¿no? Como los conocemos. Así es, las jaivas. Así es. Aquí quería mencionar un término que se utiliza para decir o para nombrar a estas especies que tienen cierto rango de tolerancia pequeño y, bueno, o más bien dependiendo de sus rasgos rangos de tolerancia, se clasifican en dos. Estos pueden ser estenoicos. Estos estenoicos son que, pues, su rango ¿cómo se puede decir?, de adaptación Ajá. o las condiciones donde pueden habitar son muy estrechas, ¿no? O sea, digamos, si tenemos un pez que solamente puede vivir en aguas de 22 a 24 grados, solamente hay 2 grados de diferencia. Así es. Si está en algunos de los extremos, se muere. Y hay otros que se llaman los euroicos, sí, me parece que euroicos, que tienen un rango muy amplio. Esto quiere decir que otra especie de pez puede vivir desde temperaturas de 1 grado hasta 20 grados, ¿no? Entonces es un rango amplio. Ah, Por lo regular, para las especies bioindicadoras, se utilizan especies estenoicas que tienen un rango muy pequeño, muy pequeño por lo que, de por lo que tolerancia. si hay, ajá, así es, por lo que si hay algún cambio, por ejemplo, en el ejemplo anterior de los Ujú. macroinvertebrados, si les gusta estar así calientitos y de repente te echan agua fría, pues esto va a hacer que te mueras, ¿no? Porque Así es. no toleras tan rápido o tan fácilmente esa agua fría. Así es. Y pues bueno, ya nada más para los que no estaban escuchando, los poliquetos son como gusanos con muchas patitas, por así darle una descripción, y hay Sí. de distintos colores, ¿no? Es muy difícil porque, bueno, nosotros no somos especialistas en este grupo, entonces no sabía ni cómo se llaman esos filamentos o estas de que le llaman patitas, ni, bueno, Ujú. las características, ¿no? Entonces, pues bueno, por darle una descripción sencilla. Los peces, Así es. amigo, los peces también pueden ser bioindicadores.
Sus ciclos sí, de vida son largos y complejos para algunas especies. Muchos se reproducen una vez al año, lo que permite planear su colecta, que hablamos de recolección. Algunas presentan una variación amplia de niveles tróficos, como los omnívoros, herbívoros, insectívoros, planctívoros, planctívoros. piscívoros y se encuentran en el último eslabón de la cadena trófica. Están Sí. presentes en la mayoría de los cuerpos de agua, sean lóticos o lénticos, Ujú, continentales o costeros. así Eso es. ya son términos más técnicos, pero bueno. Así, solo para explicar qué son lóticos y lénticos, es cuerpos de agua que, Ajá, por ejemplo, los ríos están corriendo ajá, son los y lóticos. los lagos, ajá, y los lagos están estancados. Es la única diferencia, pero pues es un Ajá, ok. tecnicismo. Lóticos, agua corriente, ríos, y Ujú, lénticos, agua que estancada. sí se mueve, Bueno, pero sí, en menor proporción, ¿no? así es, sí. Como los lagos. Ujú, Y los continentales, pues bueno, que están, ¿cómo se llama? Mar dentro del profundo. continente. Ajá, Y los costeros, pues bueno, que están en las orillitas, ¿no? así es, amiguito. Las arañas, amigo, las arañas que se me hacen Eh, súper interesantes, porque aquí hay un término que se me hizo muy interesante. Por ejemplo, en el segundo dice los efectos directos e indirectos sobre los organismos no blanco ujú, del uso de algunos tipos de plaguicidas en la agricultura. Los sí, organismos no blanco son, pues bueno, los plaguicidas tienen un objetivo, que es eliminar las poblaciones de ciertos organismos, como en su mayoría son insectos, que atacan a los cultivos, ¿no? Entonces los plaguicidas tienen, pues bueno, van enfocados hacia esas especies, pero las arañas son un ejemplo muy claro de organismos no blancos, ¿no? Que ellas también se ven afectados por la implementación de estos plaguicidas, porque a lo mejor se comen algún insecto que estaba eh, contaminado, infectado. Ujú. infectado por ese plaguicida, y bueno, también se ven afectadas. Y así muchísimas otras especies. Sí, Eh, además que ah, o sea, si tú rocías un poquito de insecticida a un insecto que tienes aquí, justo a ti, aquí cerca de ti, y de repente se expande, o sea, por el viento, pues le va a llegar a la pobre arañita y también pues se va a morir. Así es. Y sin querer queriendo, ya también lastimaste a la araña o las poblaciones de arañas que están cercanos, ¿no? Que esas, pues son controladoras, ¿no? Deberían ser nuestras aliadas, pero pues Sí. les tenemos más miedo, pero yo creo que es por el desconocimiento, esta Ujú. fobia que les tenemos, ¿no? Y ver que son nuestras aliadas en muchos aspectos, hasta en la agricultura, ¿no? Que ese es un tema que también tocamos. Y bueno, las arañas también son vindicadoras de contaminación del hábitat, del suelo y de la atmósfera, con diversos compuestos derivados de actividades extractivas o industriales. Y también son susceptibles al cambio en algunas variables de su hábitat derivados de la fragmentación del paisaje, que bueno, es a muchas especies, no solamente las arañas, cambios Ujú. de la vegetación de un hábitat por deforestación o la extracción de maderas, que muchas ocupan los troncos para generar su red, ¿no? Entonces así Sí, es como se pueden ver afectadas. Pero la verdad, o sea, amigo, si tú ves esta araña, ¿a poco no eh, se te hace hermosa los colores, la diversidad que tiene? Yo nunca había visto una así y se me hace increíble. sí, está muy curiosa y pues sí está muy rara y pues es que mucha gente ya les tiene miedo y sabes que se me ocurrió ahorita que muchos de estos organismos que la gente les tiene fobia, por ejemplo, la aracnofobia o no sé cómo se llamará la fobia hacia las ratas, es porque están en constante contacto con nosotros, o sea, Así es, son pan de cada día. así es, Entonces, pero pues o sea, la gente debe saber que no solo hay una especie de araña y no solo hay una especie de ratón pues son que las que vemos, ¿no? O sea, en nuestro día a día, sino que hay muchas especies de arañas y muchas especies de ratones que cada una juega un papel fundamental en el medio ambiente. Entonces, si nosotros fuéramos
no sé, a un lugar a acampar o lo que sea, y vemos algún ratón, pues de seguro vamos a pensar que es como algún ratón de los que viven en las ciudades, que sí, pues son vectores de de ciertas enfermedades, pues lo primero que van a hacer es pues matarlo, ¿no? Así es, amigo. Entonces eso es un poquito, pues triste. Así es, pero también parte de lo que les queremos transmitir es la gran diversidad que hay, ¿no? No solo Ujú. son las que vemos en nuestras casas, como tú bien lo dices, sino allá afuera, en el campo hay muchísimas y de verdad que si tuvieran la oportunidad de darse una vuelta a un lugar, pues conservado, van a ver una gran diversidad, bueno, diferentes especies que de verdad se van a Ujú. asombrar con sus colores, sus formas, su modo de vivir, etcétera. Ah, qué impresionante. Pero bueno, ese es también Son muy parte de lo bonitas. que, sí, es parte de lo que queremos transmitir. Esta araña para mí es muy bonita. Para muchos se les hará fea, pero no por eso hay que matarlas. También es un mensaje, porque juegan un papel muy importante y como lo dijimos al inicio, todas las especies juegan un papel importante dentro de un ecosistema. Así es. Híjole, Y pasamos al grupo favorito de mi amigo Sergey. sí. ¿Por qué lo dirás? Bueno, aquí también, o sea, ya hemos visto invertebrados, ya hemos visto algunos ejemplos de líquenes, de hongos. Pues ahora vamos a continuar con un poquito ya de animales que pueden ser más grandes, como ya los mencionamos, que pueden ser los jaguares, o las ballenas, y pues son los mamíferos en general. Y un grupo importante son los murciélagos, que cumplen con ciertas características de las que ya hemos estado mencionando para ser, o para, para ser nombrados bioindicadores o para ser tomados como bioindicadores. Estas a grandes rasgos son tener una amplia distribución geográfica, pues tenemos que hay murciélagos en todo el mundo, aproximadamente 1.200 especies en todo el mundo, imagínate, amigo. Nada más. Y nada más. De hecho, son el segundo grupo más diverso, más diverso, con más especies, y solo detrás de lo que ya mencionamos, de los ratones, de los roedores, que hay muchas más especies de roedores que de murciélagos. Así es. Y pues solamente no habitan en los polos. Esto está relacionado un poquito con la luz y con la temperatura. Y bueno, también ser fáciles de muestrear y tener una abundancia relativa alta. Fáciles de muestrear, pues es relativamente fácil. Nosotros en algún momento hemos llegado a muestrear y pues pones una red que es especial, que es muy delgada, y los murciélagos caen ahí. Así de fácil caen ahí, o sea, pero no, o sea, debe de ser un lugar que esté un poquito más conservado, por ejemplo, en alguna cueva, puedes poner en la entrada y ahí van a estar cayendo, ¿no? O con unos palos levantas una red y ya no es difícil que caigan. Lo difícil es quitarlos porque se enredan mucho, pero bueno, Y eso se es otro mueven tema. mucho. Y te pueden morder. Y bueno, lo de la abundancia relativa alta es que dentro de todas las especies que componen cierto ecosistema, esta especie de murciélago tenga muchos ejemplares para, para así poder hacer la comparación en cuanto a todo lo demás y cómo se verían afectadas en caso de que hubiera alguna perturbación, pues estas poblaciones se irían para abajo. Entonces eso se refiere a tener una abundancia relativa alta, tener características que los hagan fáciles de identificar. Nosotros con una guía de campo, tomamos el ejemplar, se miden ciertas cosas. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un Artibeus. Artibeus es una especie de murciélago y tiene una hojita, bueno, como un cachito de piel sobre su naricita. Esta se llama hoja nasal y mediante eso ya nos podemos guiar que es cierto grupo y ya nada más vamos siguiendo como la medida de algún hueso, como la medida de su patita, digamos, y ya eso te puede ir llevando a la especie sin mayor complicación. Es muy fácil en realidad. Su importancia funcional en el ecosistema sea alta y bien conocida.
Y pues bueno, todo el mundo sabemos que los murciélagos son súper importantes para el ecosistema, como dispersores de semillas, como controladores de plagas, como Polinizadores. sí, polinizadores, que son principalmente esas sus características que los hacen importantes. Y buenas bases de conocimiento ecológico, esto es importante porque esto te hace o te ayuda a ver en caso de que vieras, por ejemplo, que no son o que su rango de temperatura no es tan amplio. O sea, ya todo está documentado para decir que esa especie que está allí no tiene un rango de temperatura alto y que si tú estás aplicando cierto proceso que aumenta la temperatura, pues esto va a hacer que decaigan las poblaciones. Entonces, a esto se refiere con una base buena de conocimiento ecológico y científico. Otro grupo que ahora pasamos es las aves. Todo el mundo hemos visto estas imágenes en las redes sociales, en donde las aves pues las encuentran muertas y dentro de su estómago pues tienen basura, ¿no? Encendedores, cucharas, lo que sea. Y pues esto nos da un claro ejemplo de que esto es principalmente hacia las aves marinas, que el océano está perturbado porque estas aves confunden estos objetos de plástico que están flotando con algún pez y se los tragan. Entonces esto se va acumulando y pues por esto les puede ocasionar la muerte. Entonces es un claro ejemplo de que son bioindicadoras. En este caso podría ser del mar, que hay basura. También al consumir los peces, los peces pueden acumular sustancias tóxicas que estén en el agua. Por ejemplo, si están en un agua donde está muy sucia, esto cada vez se le va a ir penetrando y penetrando más a su organismo y llegan las aves y se los comen. Entonces esas aves también ahora tienen estos contaminantes dentro de ellas y que en algún momento se les puede hacer algún estudio para ver qué contaminantes tienen estas aves. Entonces también puede ser un bioindicador. Bueno, es una característica para ser tomados como bioindicador. También que son longevas, que son filopátricas. Esto quiere decir que regresan siempre al lugar en donde anidaron o en donde nacieron. Esto es importante porque puedes así llevar un control de la población. Por ejemplo, si ves que en alguna isla de repente llegaban 12,000 aves, ¿no? Un ejemplo. O bueno, vamos a hacerlo más chiquito. Llegaban 10 aves y ahora estás viendo que nada más llegan 9, de repente llegan 5. Entonces esto quiere decir que ya no están prefiriendo esta zona por algunas perturbaciones que hay en este lugar o perturbaciones que hay hacia donde iban, o sea, de donde venían más bien. Y bueno, que son coloniales, que viven pues todas, pues viven juntas, viven gregarias, y esto puede ser también eh, para medir que ya no hay las mismas poblaciones o las mismas familias, que cada vez son menos o que cada vez tienen menos elementos, y eso también puede ser tomado como bioindicador y relativamente fácil de capturar en los sitios de anidación. O sea, tú vas y pues un ave tiene sus pollitos y puedes ir a recolectarlos o no para extraerlos, sino para tomarles alguna muestra o para medirlos, Sí, llevar un control, ¿no? Así es. Uh-huh. Y leí un estudio que comentaba que las gaviotas, al estar expuestas a cierto contaminante, no recuerdo cuál era el contaminante, ya no, a la hora de empollar a sus polluelitos, ya no o sea, no los empollaban por el tiempo adecuado y esto ocasionaba, pero era relacionado al contaminante y esto ocasionaba que los bebés o los polluelitos nacieran prematuros o que no tuvieran un buen desarrollo y eso se veía reflejado a una disminución en sus poblaciones. Entonces también eso es importante. Ay. Y también pasamos con las tortuguitas, que son reptiles. Y pues las tortuguitas es muy parecido al caso de las aves, que se puso muy en boca de todos un video donde a una tortuguita le sacaban un popote por la nariz Así y es. a partir de ese momento todos empezaron a preocupar por las tortugas, pero no, o sea, todos dijeron, pues ya no hay que consumir popotes, pero sí todo lo demás, ¿no? Pero bueno, está bien que tomen conciencia.
Sí, sí, Está sí. perfecto que se tome conciencia, ¿no? Poquito a poquito. Y este, también estas tortuguitas se ven afectadas por el plástico. Las tortugas principalmente se alimentan de medusas. Entonces, si ven alguna bolsa, la pueden confundir con una medusa y pues eso las puede llevar a la muerte, ¿no? Porque están comiendo plástico. También se ven afectadas sí, y lo mismo, o sea, lo mismo que las aves, si tenemos algún lugar que esté contaminado con cierta sustancia, esto se va hacia las medusas o hacia el pez o lo que vayan a comer y se le va acumulando al pez. A la tortuga al comer a este pez o a esta medusa, pues se le va a pasar el contaminante a la tortuga y se podría tomar algunas muestras para ver qué contaminantes son los que están afectando. Y también se ven afectados los sitios de anidación con la presencia de personas. Por lo regular, en donde son los sitios de anidación, únicamente tienen acceso a las personas pues, que están en alguna asociación civil o el gobierno. De hecho, a mí me tocó ver un sitio de anidación en donde había personas del ejército resguardando estas áreas. Entonces, esto es importante porque las tortugas son muy sensibles a cualquier perturbación en Sí sus es. sitios de anidación y puede hacer que ya no lleguen y esto disminuye sus poblaciones. Y pues las tortugas también pueden ser consideradas especies bandera. Como lo mencionamos, las especies bandera son especies que por alguna característica que nos parece a nosotros bonita, Así es. eh, son, son, tienen tendencia a ser conservadas. Entonces, pues nosotros pensamos y vemos a las tortuguitas y están muy bonitas y esto genera acciones de conservación hacia este grupo, ¿no? Así es, amigo. Y lo que pasó, ¿no? Nada Ajá, más ahí, como dato igual curioso, lo que pasó, que llegaron tortugas a desovar, ¿no? En las playas, ahorita que no había, bueno, que sí. estaban cerradas al público, Ujú. y pues la fauna muy sabia se percató de esto y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues empezaron a desovar, ¿no? Las Las tortugas en lugares tortuguitas. donde antes no lo hacían por la presencia del hombre, ¿no? Así es. Entonces eso es, bueno, solo como ejemplo, ¿no? Y eso porque estuvo muy en boca de todos hace unos días esta Ujú. noticia, ¿no? Sí, sí, justo ahorita, antes de grabar este video, vi un video en donde se ve en el arrecife, creo que era de Australia, así era una toma de un dron y eran muchísimas, se veía muy, muy, muy hermoso. Y si no Y, me, ajá, perdón amigo, perdón, sí, me acordé, creo, hay que investigar bien el dato, a ver si ahorita lo puedo revisar. Son ajá, 9 especies de tortugas, así es. de las Y todas, cuales, no, de las cuales solamente una no desova en México. Una, ok, una ajá, porque ella va a desovar a Australia, ujú, pero todas las demás vienen a desovar a México. sí. Es impresionante. Y hay que mencionar que, bueno, leí el dato que todas estaban en peligro de extinción, todas las Ah, especies. sí, así es, por diferentes Y cuestiones. sí, y bueno, ya para concluir esta parte de la presentación, tomamos o pusimos las ventajas que representa la utilización de bioindicadores para hacer evaluaciones de impacto. Así es. Y la primera es que te ahorra costo, te ahorra cierto tiempo. Como lo mencionamos en alguna parte, en algunas ocasiones la utilización de instrumentos o de reactivos muy específicos para medir cierta cosa son costosos, o sea, todos los instrumentos cuestan mucho dinero. Así es. Y además que se necesita mucho tiempo o bueno, relativamente, pues más tiempo del que tú podrías ir y observar, pues está esto, está pasando esto, haces el diagnóstico como los médicos que mencionamos, y haces el diagnóstico y ya puedes ver. Sin embargo, tendrías que ir ahora en algún otro caso, en algún caso químico, tendrías que esperar, tomar la muestra, ir al laboratorio, bueno, hacer el proceso, esperar a que tenga resultados, comparar, etcétera. Entonces esto nos ahorra mucho tiempo. Y lo que iba a comentar, amigo, Sí.
la ventaja de los bioindicadores es que son muy diversos y nos dan el diagnóstico de muchos problemas que hay. No, Ujú, como ya lo vimos, tenemos bioindicadores acuáticos, terrestres, voladores, susceptibles al cambio por contaminación atmosférica, por contaminación en el agua. O sea, realmente es la ventaja que tienen los bioindicadores ante otras técnicas, ante otros recursos, como es, por ejemplo, el que hablábamos, ¿no? Los costos que tiene una máquina para ver qué tan contaminado está el agua o qué tan contaminado está el suelo, o todo el proceso que debes de hacer para ver y determinar qué tan contaminado está un suelo, ¿no? Un bioindicador no te va a ujú, decir tiene 100 puntos de contaminación, ¿no? O sea, por decir algo, no te lo va a decir, pero sí te está indicando su presencia o su ausencia de que algo ujú, está pasando ahí y ujú. pues, es simplemente echar un ojo, ¿no? Y en costo-beneficio, costo-tiempo, ahí se ve una gran ventaja. Así es. Sí, 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 es muy grande esa ventaja de tiempo y de costo que nos ofrecen estos bioindicadores. También otra parte, otra ventaja es la continuidad en el sitio perturbado. Esto se refiere a que, por ejemplo, si tú vas en vas a un ecosistema, vas, no sé, en máximo 3 días, ¿no? Que hagas el muestreo. Sí, Entonces, lo único que te va a demostrar ese muestreo es la contaminación que hubo en esos 3 días que estuviste allí. La ventaja de los bioindicadores es que todo el tiempo han estado allí sometidos sí, desde el momento en que llegó el contaminante hasta el momento en que tú vas a muestrear, e incluso posterior. Eso nos puede arrojar resultados en caso de que quisiéramos hacer un estudio ya más específico de qué es lo que había o cuáles eran las condiciones que había en el pasado y también las que hay en el presente. Entonces, esto es un punto muy importante para hacer comparaciones entre un momento dado y otro. Siento que este es un punto muy relevante. sí, yo también, Y, que ujú, precisamente una de las ventajas, por ejemplo, de los organismos que tienen un caparazón, pues bueno, la presencia de que estuvieron ahí, bueno, el caparazón no necesitas tener el organismo vivo para detectar que pasó algo, ¿no? Si ya no está su ausencia, pues bueno, está el registro de ajá, que hubo, de que estuvo presente esa especie y hubo a lo mejor un cambio, una perturbación que pues las condiciones actuales que tiene ese lugar, ese ecosistema, pues ya no permiten que siga viviendo, ¿no? Esta población que ya, pero queda el registro, amigo. así es. Sí, es correcto. Es como lo que pasaría o lo que pasó con los dinosaurios y los fósiles y todo esto que encontramos. Así es. Eh, conocer los efectos sinérgicos en los organismos, esto quiere decir que, como ya lo mencionamos, la sinergia es un conjunto de impactos que afectan a los organismos o a ciertos ecosistemas. O sea, que un impacto y luego otro y luego otro y luego otro, esto hacen un potencial que es pues un gran impacto para para los organismos y para los ecosistemas que viven allí. Entonces Sí. es posible a través de estos bioindicadores conocer cómo se ven afectados por estos impactos sinérgicos los organismos. Y ya por último, los bioindicadores pueden advertirnos del efecto de ciertos estresores, que es el estrés, ambientales como las especies invasoras, la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación de recursos o el impacto del turismo sobre el ambiente, que son difíciles de evaluar por algunos otros métodos. Así es. Entonces, así cerraríamos esta presentación, amigo. Así es, amigo. Un tema muy interesante, muy importante, como todo, eh, pero que realmente nos hace ver una de las importancias que tiene la flora y la fauna, eh, Ujú, que tienen dentro de un ecosistema y que nos pueden decir muchas cosas. Y como tú bien lo dijiste, nos ayuda a ver, a dar un diagnóstico de un lugar a través de estas especies, ¿no? ujú, Ojo.
Y otra cosa importante, para determinar si una especie es vindicadora, no es como que de la noche a la mañana ya digo, esta especie es vindicadora, no. Al contrario, sino son varios estudios que se llevan a lo largo de los años por distintas especialistas en el tema, y para poder brindarles el título de vindicadores a una especie, ¿no? Entonces es una ventaja que a lo mejor otras personas ya hicieron ese trabajo y ya saben que tal especie sometida a ciertos cambios te puede decir algo, ¿no? Entonces también es una ventaja un costo en el tiempo, ¿no? A que tú no vas a hacer esa inversión para saber si esa especie es o no es indicadora. Y bueno, amigos, yo nada más quiero cerrar el tema diciendo que, pues, la verdad, conozcamos un poquito más nuestra diversidad. Espero y les gusten ese tipo de temas y pues, que abramos un poquito más los ojos, ¿no? A todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque algo nos quiere decir. Y esto, Ujú. pues bueno, eh, como el ejemplo claro que son estas especies vindicadoras. Y bueno, amigo, yo así cierro. ¿A ti qué te pareció el tema? Pues me llenó mucho y también me abrió pues mucho el panorama de ahora de que sí nosotros utilizamos todos los recursos, pero pues ahora hay que utilizar esos recursos para conservar los recursos. Así es. Entonces, o sea, sí, nosotros estamos utilizando y estamos depredando, pero ahora podemos darnos cuenta de, a través de estos indicadores, que se está viendo impactado y que ahora hay que tomar acciones para conservar este sitio. Y me pareció muy interesante el tema mientras estuvimos haciendo la investigación. Hubo varias cosas que yo desconocía, Sí. pero en general me agradó mucho. Hay mucha información, o sea, si te gustaría el tema y quieres abundar más, ahí encontramos un libro que es, bueno, es PDF, pero eran como 750 páginas y Indicadores venía, guardianes de la conservación, algo así se llama. así es, sí, y venían varios estudios. Estos estudios estaban separados por varios temas. Por ejemplo, venían algunos de conservación general, digo, de bioindicadores generales, algunos ya más específicos, entre grupos, entre plantas, entre vertebrados, invertebrados. Está muy bueno ese libro y pues me gustó mucho investigar y pues compartir esta plática y todo lo que investigamos con ustedes. Así es, amigo. Solamente para complementar, el libro se llama Bioindicadores Guardianes de nuestro futuro ambiental. Es de González Suart y colaboradores y fue Ujú, publicado en el 2014. Está de manera gratuita en formato PDF en internet. Entonces, si lo ujú. quieren o quieren que que les pongamos el link en algún comentario, háganoslo saber. Eh, Ujú. y también los invitamos ya para cerrar ahora sí a que nos sigan en nuestras redes sociales si no lo hacen, Facebook, Instagram, Spotify Facebook y y YouTube. Spotify y YouTube. Ujú. Así que, pues muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias amigo y muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos, de vernos. Y recuerden que si quieren proponer un tema para que lo hablemos o algún invitado que crean que podamos traer al programa, al podcast, al episodio, sería muy enriquecedor y muy importante para que esto de verdad cada vez se haga más grande y nos pueda ayudar a todos, que ese es el chiste de estos podcasts. Pues bueno, amigo, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Muchas gracias a los que nos escucharon y pues nos vemos en la siguiente. Nos Adiós. vemos. Muchas gracias. Igual a ti, amigo.